Ya estamos aquí, un vídeo más, Luis Villanueva, y en el vídeo de hoy vamos a responder a la pregunta de qué diferencia real existe entre el trabajo de Crawl Budget, lo que definimos como Crawl Budget, que ahora lo explicaremos, y el traspaso de popularidad. Mucha gente se equivoca y se piensa que está trabajando el Crawl Budget en una web y encima que no todas las webs lo necesitan solo. De hecho, la mayoría de webs de hoy en día no necesitan trabajar ese rastreo. Y esa confusión que tienen con el traspaso de popularidad. Muchas veces nos creemos que estamos haciendo un trabajo de rastreo, optimización de rastreo, y realmente lo que estamos haciendo es mejorar el traspaso de popularidad entre URLs muchísimo más interesantes. Por lo tanto, vamos a la pizarra. Una cosa que quiero aclarar antes de nada es que todos leamos el artículo oficial de Google que tiene sobre el Crawl Budget y esa definición que entre comillas él hace, en el que dice que no tiene ninguna definición exacta para los usuarios sobre Crawl Budget, sino que el Crawl Budget digamos que tiene en cuenta varios factores diferentes que ahora veremos. Es importante saber que si nosotros tenemos webs que tienen unas pocas de miles de URLs, como dice el artículo, y no son webs grandes, no nos debemos preocupar por el presupuesto de rastreo. Es decir, el 90% de las webs de la actualidad no tienen que preocuparse por este presupuesto de rastreo. Eso sí, si estamos trabajando con webs grandes, o hemos empezado con una web que no es muy grande y poco a poco se ha ido haciendo grande, o incluso tenemos una web que genera URLs automáticas, tiene muchas facetas, un comercio electrónico que ataca diferentes verticales, ahí sí que tenemos que tener muy en cuenta todo esto que vamos a comentar. Pero también es interesante que, aunque no tengáis una web grande o una web mediana tirando a grande, os quedéis. ¿Por qué? Porque es súper interesante la relación que vamos a encontrar entre una cosa y otra. Bien, antes de hablar de la definición, que no existe como tal, sino que es una definición que se propone de presupuesto de rastreo, Google de lo que sí que habla es de la frecuencia de rastreo y de la demanda de rastreo. Esta frecuencia de rastreo al final es que Google está programado para rastrear mogollón de URLs, pero cuando va a rastrear un montón de URLs de una web, por así decirlo, no quiere afectar a ese rendimiento ni a esa experiencia de usuarios. Por lo tanto, tiene en cuenta varias cosas. Una, que son las conexiones simultáneas y paralelas que está realizando y el tiempo de espera de cada obtención. Esta frecuencia de rastreo de la que estamos hablando, o podríamos decir este límite, aumenta o disminuye en función del estado y de ser console. Vamos a hablar del estado. Es decir, si cuando estamos haciendo estas peticiones el servidor está respondiendo rápidamente, la frecuencia de rastreo aumenta. En cambio, si empiezan a generar errores de servidor, se empieza a ralentizar la web, etc., este tiempo disminuye. Esa frecuencia de rastreo de la que estamos hablando puede aumentar o disminuir en función de, primero, el estado. ¿Qué quiere decir el estado? Si el sitio web durante un tiempo está respondiendo rápidamente, ese límite aumenta. Por el contrario, si tiene errores de servidor, la web se ralentiza, esa frecuencia disminuye. Y luego, en otro punto, está Ser Console, que nosotros podemos disminuir ese límite o aumentarlo. Pero aumentarlo, Google hace una aclaración que, aunque tú lo aumentes en Ser Console, no significa que automáticamente esa frecuencia vaya a aumentar. Después de hablar de la frecuencia de rastreo, vamos a hablar de la demanda de rastreo, que es otro concepto que Google introduce, que no es más que esa demanda que solicita la web, por ejemplo, de indexación. Es decir, si no llegamos al límite establecido, porque en este caso no hay demanda de indexación y no hay muchas URLs, pues Google tendrá poco trabajo. En este sentido, ¿Cómo trabaja Google en este sentido? Sería por popularidad o por inactividad. ¿Esto qué quiere decir? Google va a rastrear mucho más las URLs que son más populares, pero también se sale un poco del estándar y dice, oye, pues las URLs que son más inactivas también las voy a rastrear para tener ese contenido actualizado, aunque no sean tan populares. ¿Qué hace, por ejemplo, que esta demanda de rastreo, por poner un ejemplo, qué hace que esta demanda de rastreo aumente? Y lo habréis visto mucho. Por ejemplo, una migración, un cambio enorme de URLs, un cambio o muchas redirecciones de URLs, todo eso hace que esta demanda de rastreo, o sea, que esa demanda de indexación haga que el rastreo aumente, y eso se ve muchas veces cuando hacemos una migración en Ser Console, ¡fum!, como sube muchísimo, si estamos mirando logs, lo vemos. Es decir, para finalizar, la frecuencia de rastreo y la demanda de rastreo son la base de este presupuesto de rastreo, que al final son las URLs que Google quiere y puede rastrear, o puede y quiere rastrear. URLs que puede y que quiere rastrear en este sentido. Y por eso, cuando se habla de velocidad de carga, que es importante, no solo para la experiencia de usuario, sino también porque mejora todo este proceso.
Por último, y para terminar con esta parte de Crawl Budget, que es un poco tediosa, es un poco aburrida, y además Google, con la explicación que da en el artículo, pues a pesar de que queda bastante claro, pues siempre deja cosas así que no aclara mucho. Tenemos que decir que perjudica esta eficiencia, por así decirlo, del rastreo. Pues lo dice muy claro. Dice, perjudica este rastreo y esta indexación, pues webs con muchas facetas, con IDs de sesión, URLs con errores, duplicidad en el contenido, páginas pirateadas, spam content, y aquí es donde empezamos a encontrar cosas similares a las que trabajamos con el traspaso de popularidad y un montón de cosas que hemos visto. Y además, lo que esto más afecta es que no deja rastrear nuevas URLs más importantes. Pero seguimos en lo mismo, ojo, esto es para webs medianas o grandes. El 90% de las webs no necesitan hacer todo esto que sí que estamos hablando, pero nunca está de más saber el porqué de las cosas. Además, también decir que Google rastrea todo y todo. HTML, CSS, JavaScript, AMP, hreflang, todo entra dentro del cómputo de esta frecuencia de rastreo y esta demanda de rastreo. Por lo tanto, todo este tipo de páginas hacen que empeore nuestro rastreo y nuestra indexación. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tengo un blog muy grande que se me están generando páginas de este tipo y tengo un porcentaje elevado de páginas de este tipo, debemos de saber que esto va a ser rastreado y está impidiendo que ese límite de rastreo o ese rastreo esté por otras zonas que a lo mejor son más interesantes. Pero vuelvo a repetir, esto en el 90% de las páginas no pasa, pero sí que hay que tenerlo en cuenta para lo que vamos a contar ahora en esta parte de la pizarra, que sí que es relevante y sí que sirve para la mayoría de webs. Se me olvidaba, importantísimo, también Google en el artículo hace mención de el nofollow. El nofollow es una cosa que cada persona tiene una opinión, cada persona que se dedica al SEO tiene una opinión. Nosotros hicimos un experimento, aquí os pongo el experimento, hacer clic aquí, que vais a tener el experimento con los nofollow, donde probábamos dos URLs, una con un enlace follow, otra con un enlace nofollow, internamente, siempre hablo de internamente. Esa URL B, desde la URL A que estaba enlazada, donde solo tenía un enlace que era nofollow, Google no lo rastreó. Y la otra sí. Volvemos a lo mismo, hicimos el cambio. La que solo se enlazaba con nofollow la pusimos dofollow y la otra la pusimos nofollow. Pasó a la inversa, empezó a rastrearse esta y esta dejó de rastrearse. Por lo tanto, a pesar de que Google lo diga y lo deje entrever, porque lo dice muy claro si se lee entre líneas, el nofollow lo que hace el nofollow es que no rastree esa URL. Eso sí, si esa URL, a pesar de tú tener un enlace nofollow, está enlazada desde cualquier otro sitio, sí que va a ser rastreada. Eso es importante saberlo. Y cuando hablo de nofollow, hablo del enlace y el etiquetado que se le pone a ese enlace nofollow. Pero también, si tengo una URL que yo le pongo la metaetiqueta nofollow, ahí también pasará que no va a seguir esos enlaces. Pero volvemos a lo mismo. A pesar de yo tener esa URL enlazada con un nofollow, si tiene otros enlaces sí que va a ser rastreada. Por lo tanto, es importante. Un enlace nofollow hace que Google no rastree esa URL. Pero si solo tiene enlaces nofollow. Vamos a la segunda parte, donde vamos a ver por qué es entender esto, a pesar de que no lo vayamos a aplicar, nos va a servir para trabajar esto mejor, incluso. Ahora vamos a la mejora del traspaso de popularidad, que sí que es un factor de ranking, a diferencia de que el Crawl Budget no era un factor de ranking, y no lo necesitamos para todas las webs. Quiero aclarar esto porque mucha gente con webs de 1000, 2000, 10.000 URLs echa tiempo aquí. No tiene sentido trabajar en esto. Siempre hay que priorizar las acciones importantes que van a generar un impacto. Y da igual que sea una web de nicho, da igual que sea una web de servicios, da igual que sea un comercio electrónico, da igual que sea un portal vertical, priorizar. Y si no tengo una web que tiene más de 200.000 URLs, esto no hay que hacerlo. Y te diría incluso que en la de 200.000 URLs tienes muchísimas cosas más que hacer que esto. Así que aclarado eso, que me enrollo mucho, vamos aquí ahora. Traspaso de popularidad, sí es un factor de ranking y Google lo ha recalcado muchas veces. Cuanta más popular sea tu web, más fuerza tendrá y más autoridad tendrá en ese sector, y es un factor entre muchos, pero es muy relevante ese factor, todos lo sabemos, ¿no? Ya, aquí voy a hablar de traspaso de popularidad interna, pero la popularidad influye todo. Cuanto mejor sea ese traspaso de popularidad interna, mejor se va a traspasar esa fuerza externa que le estés metiendo, esa popularidad externa, y esto es de cajón. Para ir abriendo boca os recomiendo, cómo me gusta hacer esto, ir abriendo boca. Aquí os he dejado el vídeo que hice hace poco, hice ayer concretamente, el Ask LMV, donde respondí a la pregunta que
que muchos me hacíais de número de enlaces internos versus popularidad interna. Importante, el traspaso de popularidad interna se tiene que aplicar a todas las webs, de una forma o de otra. Evidentemente, si tengo una web de 100 URLs, pues es muy fácil este traspaso de popularidad, o un blog de 100 URLs, de 80 URLs, ¿qué voy a trabajar aquí? No voy a trabajar nada. Al final lo que tengo que hacer es montar el blog, no complicarme con nada, los últimos artículos, la paginación ya se enlaza automáticamente si estoy usando un WordPress y le meto enlaces externos, ya está. Pero cuando la web se va haciendo grande, cuando la web empieza a tematizarse, por así decirlo, y a tener diferentes verticales, aunque sea una temática, pues marcas, tipos, modelos, blog, pues ahí ya sí que se puede jugar muchísimo más y llevar un poco al extremo este enlazado interno, y funciona de maravilla. Lo enseñaré en otros vídeos, pero funciona de maravilla. Una cosa importante que quiero aclarar es que el concepto de URL popular simplemente es que una URL con más PageRank traspasado es una URL más popular. Es decir, yo tengo una URL a la que se le traspasa mucho PageRank interno, es decir, todo lo que se le mete externo fluye perfectamente para que llegue a esa URL, y esa URL va a ser la más popular. ¿Cómo controlamos esto? A ciencia cierta no se puede, pero si hemos entendido esto, y sobre todo, fijaros aquí, si hemos entendido esto, es una forma muy buena de comprobar la popularidad real de cada una de estas URLs. ¿Por qué? Pensar, si Google dice que las URLs que más rastrea normalmente son las más populares, si yo he trabajado en la popularidad de X URLs para que sean las más relevantes de toda mi web, deberán ser las más rastreadas. Por lo tanto, es otra forma más que tenemos de medirlo. Otro punto importante: eliminar enlaces a URLs irrelevantes hace que el resto de URLs sean más populares. Podríamos confundir que estamos trabajando el crawl budget, por así decirlo, y definir como este trabajo que hacemos, que estamos eliminando URLs que son inútiles, pero en ese mismo trabajo que parece que estemos haciendo aquí, lo que realmente estamos haciendo es eliminar URLs que son inservibles, que no tienen conversión, que no sirven absolutamente para nada, que tienen una mala experiencia de usuario. Y esto hace que esos enlaces que iban ahí ya no existan. Por lo tanto, si antes tenía 10 enlaces en una URL y ahora tengo 5, toda esa fuerza que tiene esa URL se reparte entre 5 y no entre 10. Por lo tanto, lo que no sabemos es ese reparto cómo es exactamente, posición del enlace. Bueno, sabéis que he hecho muchos vídeos sobre esto. Pero es de cajón. Si tengo 5 en vez de 10, la fuerza se va a distribuir entre los 5, que se va a distribuir entre esos 5 va a ser mucho mayor. Por lo tanto, otra parte fundamental. Y en realidad nos preguntamos, entonces, ¿qué estoy trabajando? ¿Esto? ¿Estoy trabajando esto? ¿Estás trabajando esto? A no ser que tengas una web muy grande. Simplemente con bloquear URLs aquí, simplemente con eso, si tuviera un problema de crawl budget en una web que tiene más de 1 millón de URLs, y hemos hecho un montón de pruebas, y lo he dicho en varias ponencias, simplemente con bloquearlo ya se rastrean otras. Aquí lo que estamos haciendo es un trabajo de quitar enlaces, por ejemplo. Otro punto importante, y por eso digo que lo separa una línea muy fina: usar los logs para comprobar la frecuencia de rastreo de cada una de esas URLs. Nos da una visión real de las URLs más populares. Vaya, lo tenía escrito y me adelantaba antes. Coño, nunca está de más, cuando estamos trabajando una web, yo que sé, aunque tenga 300 URLs, ¿qué cuesta sacarse los logs en un momento para comprobar, oye, es que esta URL no me está funcionando tal, y realmente es la que más fuerza tiene? Pues a lo mejor no, a lo mejor nos podemos apoyar aquí, podemos verlo en un momento determinado. Si son 10 minutos, si es una web pequeña, mejor me lo pones, son 10 minutos. Y, oye, puedo verlo. Oye, para experimentar, cacharrear, coño, está bien, para que veáis realmente la línea tan fina que lo separa. Otra cosa súper importante es que las cadenas de 301 sí que traspasan popularidad. En cambio aquí, que no lo he explicado, pero lo digo ya, una cadena de redirección o una redirección hace que Google pierda más tiempo. Esto es otra clara diferenciación. Aquí no estoy pidiendo popularidad, pero sí que estaría haciendo perder el tiempo a Google en este sentido. Y por último, lo voy a dejar en incógnita, porque es muy complicado. El nofollow traspasa popularidad. Si no lo sigue, puede llegar a traspasar esa popularidad. Si no lo sigue, puede llegar a traspasar esa popularidad. Por eso he dicho desde el principio que hay una línea muy muy fina que separa el trabajo, no el concepto. Los conceptos están muy claros. Además, uno no es factor de ranking y el otro sí, sino el trabajo que se hace aquí y aquí.
Aquí estamos jugando a que si yo tengo 400 URLs, 500, 1000, por ejemplo, 1000 URLs, no todas tienen que tener la misma fuerza, no todas son igual de importantes, no todas tienen la misma dificultad de posicionamiento, no todas tienen el mismo objetivo de negocio, y por lo tanto, este trabajo que tengo que hacer aquí, muchas veces, tiene una conexión directa con lo que puedo llegar a hacer aquí. Es decir, oye, pues URLs que no me están sirviendo, prefiero eliminarlas o prefiero alejarlas para que no tengan tanta fuerza y darle más fuerza al resto, o prefiero enlazarlas menos. Si tiene menos enlaces, tiene menos popularidad, menos frescura, menos frecuencia de rastreo. Si elimino cosas que ya no me están sirviendo porque lo estoy viendo, al final tengo menos URLs que rastrear y el rendimiento crece. Y la duda siempre va a estar aquí. Algunos dirán sí que traspasa, otros dirán no traspasa. Estaría bien hacer un experimento y aislarlo. Si tenéis alguna idea o habéis hecho algún experimento o sabéis que realmente traspasa sin decir, no, yo es que hice 4 enlaces no follow y mi web está posicionando. Bueno, sí, claro. Pero hay que demostrarlo, ¿vale? Hay que demostrar que esto realmente es cierto. Yo, a ciencia cierta, no lo sé. Sinceramente, no sé si el nofollow traspasa popularidad o no lo traspasa. Evidentemente, si estoy trabajando una web y hablando internamente, prefiero, en este sentido, no usar nofollow, sino prefiero enlazar todo lo que tenga sentido, y lo que no tenga sentido que no esté, porque si no tiene sentido para Google, tampoco tiene que tener sentido para tenerlo en mi web. Si no quiero que ningún usuario lo localice a través de Google, ¿para qué narices quiero que lo localice a través de dónde? De mi web, de enlaces nofollow. No tiene mucho sentido. Solo en casos extremos sí que podríamos usarlo, pero bajo mi punto de vista, y así es como trabajamos, no tiene mucho sentido. Así que espero que os quedéis con esto. Los conceptos de crawl budget y el concepto de traspaso de popularidad son totalmente distintos, pero cuando estamos trabajando, nos pensamos que estamos trabajando esto y en realidad estamos trabajando esto, este traspaso de popularidad. Por lo tanto, ¿la web me ha mejorado porque trabaja el crawl budget? No, la web te ha mejorado porque has hecho un buen trabajo de limpieza y de PageRank Sculpting le llamaban antes, no. Ahora le vamos a llamar, bueno, no le llamaban antes, ¿vale? Hay un trabajo que es PageRank Sculpting, pero esta es otra forma de enlazar y de estructurar tu web de una forma inteligente y por objetivos o por lo que cada uno quiera, porque no todas las URLs tienen la misma importancia, vuelvo a repetir, ni tienen la misma dificultad de posicionamiento. Así que nada, aquí acaba el vídeo y nos quedamos, una vez más, vuelvo a repetir, con que los conceptos son diferentes, pero hay muchas cosas a la hora del trabajo que son que hay una línea muy fina que los separa. Por lo tanto, esto es importante trabajarlo, y esto, a no ser que tengas una web grande, no te compliques en mirar todo esto. Es que no tienes por qué complicarte en mirar todo esto, a no ser que tengas tiempo, te aburras en tu casa. Así que nada, aquí acaba el vídeo, espero que haya quedado clara la duda que me habéis preguntado muchos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Vuelvo. ¿Me lo quitas? Adiós.